afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de la voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, de Fe, de Salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso nos envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, nacido de la Virgen Santísima, en la gruta de Belén. En esa pobreza, Él siendo rico, se hizo pobre, para darnos de su riqueza, de su eterno amor. Jesús creció humildemente en el hogar de Nazaret, Jesús, José y María. Siendo un hombre ya de unos 30 años, comenzó su vida pública. Fue bautizado por Juan en el río Jordán. El Padre lo presentó con agrado: este es mi Hijo muy amado, en él me complazco, escúchenlo. Y el Espíritu Santo, en forma de paloma, se posó en Jesús. Él es el ungido, el Mesías, el Cristo. Jesús quiere la liberación de los hombres, librarnos del pecado, del diablo, de la muerte. Con Jesús los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, los cojos andan. Se predica a los pobres la buena nueva de salvación. Y la prueba más grande de amor de Jesús fue obedecer al Padre para morir en la cruz, su dolorosísima pasión y muerte. Así Jesús pagó por nuestros pecados, murió y resucitó para librarnos de la muerte. Ascendió al cielo y desde junto al Padre nos envía el Espíritu Santo para que vivamos como hijos de Dios en la familia de los creyentes, de los bautizados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. La Iglesia nos recuerda hoy a Santa Adela, también llamada Adelaida o Alicia, se refieren a la misma persona. Era hija del rey Rodolfo de Borgoña. Se casó muy joven con Lotario, rey de Italia, pero este murió envenenado, y Adela quedó viuda a los 19 años con una hija pequeña, Emma. Sufrió muchas y grandes vejaciones, pero de todas las libró el Señor, llevándola de la humillación a la gloria, a reina y emperatriz. Su director espiritual fue San Odilon, el cual dejó escrito: la vida de esta reina es una maravilla de gracia y de bondad. Fue ejemplar como madre y como gobernante. Es patrona de las novias, esposas, viudas y casadas en segundas nupcias. También lo es de las víctimas de abuso, los exiliados y los prisioneros. Qué maravilla de santa. Se la puede invocar, pues, los que estén pasando por situaciones difíciles, porque el Señor escucha los gritos de los pobres y los libra. La primera lectura de hoy del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay unas claves para estar tranquilos sin que nadie nos moleste y vivir en paz. Repito, este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Primero, confiar en el Señor Jesús. Confiar. Él nos ama para esta vida y la vida eterna. Desde ya nos da de su propia vida y de su amor. Confiar.
No cometerá maldades ni dirá mentiras. Procuremos no hacer el mal, sino el bien. Nada de mentiras, sino la verdad. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Entonces, ¿cuál es la clave para estar tranquilos y que nadie nos moleste? Confiar en el Señor, hacer el bien, decir siempre la verdad, nada de mentiras. Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. No morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Tenemos angustias, penas, sufrimientos, orar al Señor, visitar al Señor. Puede ser en nuestro cuarto, la oración, y también en la casa del Señor, en el templo. Si es posible, visitar el Santísimo cuando está expuesto. Hay parroquias, templos que tienen esa dicha de tener al Señor continuamente expuesto. La mayor parte del tiempo se lo puede visitar, como el rey que está allí salido de palacio para dar las gracias a sus siervos, a quienes le piden. Entonces, con confianza pedir al Señor Jesús, que siempre levanta las almas abatidas y da mucho más de lo que le pedimos. Aleluya, aleluya. Ven, Señor, no te tardes, ven a perdonar los delitos de tu pueblo. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que escuchemos a su Hijo y Jesús quiere que cumplamos su palabra. Ayúdanos, oh Padre amado, a escuchar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Jesús, a escucharte y a cumplir con tu palabra. Concédeme, Señor, la gracia de tu Espíritu en este momento de oración y meditación. Pacifica mi alma, mi mente y mis sentimientos para vivir este encuentro con tu palabra. Amén. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre?, preguntó Jesús. ¿Cuál de los 2 hijos? El que dijo: Voy, Señor, pero no fue. El que dijo: No quiero ir, pero después se arrepintió y fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿Los publicanos y prostitutas que escucharon a Juan, creyeron y se arrepintieron? ¿O los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes que no escucharon a Juan y no se arrepintieron? San Mateo
utiliza el término voluntad, siempre en referencia a Dios Padre, la voluntad de Dios Padre. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este sentido, la intervención de Dios para mostrar al Mesías se inició con la actividad de San Juan el Bautista. El camino de justicia, el camino de la verdad, el camino del bien. Y el propio Juan Bautista señaló a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La justicia se corresponde con la realización del plan divino, un cambio de vida, la santificación. La tarea del Bautista es señalar al que viene como un camino de salvación para los pecadores, las prostitutas y los publicanos, es decir, para todos aquellos que necesitamos la conversión. Esa humildad le agrada a Dios. Sí, necesito arrepentirme, necesito convertirme, soy un pecador, ayúdame, Señor. Esa es la oración del publicano en el templo que agradó a Dios y salió justificado. Hoy iniciamos 9 días de preparación para la noche de Navidad. Se ha iniciado ya la novena. El Evangelio nos propone un camino para este tiempo de gracia, el arrepentimiento. Arrepentirse es un cambio de mentalidad que nos ayuda a transformar nuestra realidad interior. Quizá parte de esta preparación requiere de preguntas personales. ¿Estoy preparado para recibir al niño Jesús? ¿Tengo la disposición para aceptar el envío que Él me hace para amar con su amor? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es el mandamiento del Señor. Oh buen Jesús, concédeme la gracia de escucharte y responderte. Si en algún momento de mi vida te encuentras con un no, no te canses de insistir hasta transformar mis respuestas negativas en positivas para ti, Jesús amado, y el bien de mis hermanos. Estos comentarios los hacemos con la base del Pan de la Palabra, de Editorial San Pablo. Bien. Decíamos que estamos celebrando a Santa Adela. Aquí tengo más detalles, un poquito más detalles de Santa Adela, conocida también como Adelaida. Fue emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, nacida alrededor del año 931, conocida por su piedad, servicio a los pobres y liderazgo como regente tras la muerte de su esposo, Otón el Grande, dedicando su vida a Dios y al bien común hasta su fallecimiento el 16 de diciembre del año 999, siendo un ejemplo de fe y fortaleza. Qué interesante, ella fallece poquito antes de Navidad y poco antes del año 1000. Nació en el año 931 y muere el 16 de diciembre del año 999. Fue reina, fue emperatriz y viuda. Primeros años sin matrimonio. Nació en Italia, hija del rey Rodolfo de Borgoña. Se casó muy joven con Lotario, rey de Italia, pero quedó viuda a los 18 años, siendo una figura importante en la política de la época. Tras enviudar, se negó a casarse con el hijo del usurpador Berengario. Fue maltratada y encarcelada, pero milagrosamente escapó. En la prisión se dedicó a la oración, demostrando una gran fortaleza espiritual. Emperatriz y servidora. Pidió ayuda al emperador Otón I, quien la liberó, se enamoró de ella y se casaron, siendo coronada emperatriz en Roma. Durante su reinado se dedicó a ayudar a los necesitados, construir iglesias y monasterios y apoyar la evangelización. Legado. Fue regente del imperio tras la muerte de su hijo y luego de su nieto Otón III, gobernando con bondad y compasión. Se retiró a un monasterio donde continuó con la oración, falleciendo el 16 de diciembre del año 999. Es patrona de viudas,
emperatrices, exiliados, víctimas de abuso. Se le recuerda por su liderazgo piadoso y dedicación a la fe, siendo un modelo de servicio, fuerza y humildad. Nota: existe otra Santa Adela, Adela de Falsell, abadesa y fundadora de un monasterio en Alemania en el siglo VIII, pero la Adela más conocida por su papel histórico y santidad es Adelaida de Italia. Qué interesante, ¿no? La vida de los santos nos deja asombrados. Supera en realidad la realidad supera la imaginación. Extraordinaria la vida de los santos. Mansedumbre con el prójimo y remedios contra la ira, nos dice San Francisco de Sales en su obra La Filotea, o Iniciación a la vida de santidad. Muchas gracias al Padre Michael que nos regaló este librito. Filotea significa alma que ama a Dios, ¿no? Está dedicada a las almas que buscan a Dios, que aman a Dios, que temen a Dios. Mansedumbre con el prójimo y remedios contra la ira. A veces se nos viene una ira, se terminó la paciencia, dice, nos sacó de casillas, ¿no? Esta niña tan inquieta y desobediente que hace lo contrario de lo que debe hacer y me enojo mucho. O una discusión con la esposa o con el esposo. En fin, perdemos la paciencia y nos llenamos de ira, que es un pecado. La ira no le agrada a Dios, es un pecado grave, uno de los pecados capitales, y de la ira pueden venir males mayores. El santo crisma con el cual se unge a quienes reciben el sacramento de la confirmación y a quienes se les concede la ordenación sacerdotal está compuesto de aceite de oliva y de un perfume llamado bálsamo. También se le utiliza para ungir al bautizado. Los santos dicen que estos dos componentes, perfume y bálsamo, simbolizan las dos cualidades en las cuales Jesús desea que lo imitemos a Él, cuando nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El aceite de oliva y el perfume bálsamo nos recuerdan de la mansedumbre y la humildad. Qué interesante. Hay que acordarse del burrito manso y humilde que escogió Jesús para montarse y entrar en Jerusalén. La humildad nos enseña a proceder de la manera debida respecto a Dios, y la mansedumbre nos enseña cómo debemos comportarnos con el prójimo. Voy a repetir que está interesante. La humildad nos enseña a proceder de la manera debida respecto a Dios, y la mansedumbre nos enseña cómo debemos comportarnos con el prójimo. Ante Dios debo ser humilde, reconocer mis pecados, y debo ser manso ante el prójimo. San Bernardo decía: la caridad llega a ser perfecta cuando es no solamente paciente, sino cuando además es mansa y amable. Filotea, alma que amas a Dios, ten cuidado de que tu mansedumbre la tengas en tus afectos y sentimientos interiores, y no solamente en las palabras y en las actuaciones exteriores, porque una de las más dañosas estrategias del enemigo de las almas es hacer que nuestra mansedumbre se quede en las palabras y en actuaciones exteriores, mientras que en nuestros afectos y sentimientos internos no somos mansos y humildes. Entonces pensamos ser humildes y mansos, pero no lo somos. Existen personas que en el exterior aparecen muy ceremoniosas y educadas, pero apenas reciben una ofensa o humillación, enseguida estallan. Cuentan que quienes toman ciertos antivenenos o antídotos, cuando los muerde una serpiente venenosa, no se hinchan ni se mueren, con tal de que el antiveneno, el antídoto, sea auténtico. Así le sucede a muchas personas. Si han adquirido verdadera humildad y mansedumbre, no se dejan envenenar por la cólera y el fastidio cuando reciben injurias y humillaciones.
Pero en cambio, si cuando nos ofenden o nos humillan, nos llenamos de esa hinchazón que se llama ira y disgusto, eso significa que nuestra mansedumbre y humildad no son auténticas ni verdaderas, sino solo aparentes. Cuando el patriarca José en Egipto despidió a sus hermanos para que fueran a Canaán a llevar a su familia, les dio esta recomendación: viajen sin disgustarse entre sí y sin pelear por el camino. Repito, viajen sin disgustarse entre sí y sin pelear por el camino. Esto está en el libro del Génesis, capítulo 45, verso 24. Lo mismo te recomiendo a ti, Filotea, alma que amas a Dios. Viajemos por el camino de esta vida sin pelearnos, sin disgustarnos unos con otros, sino caminando como buenos compañeros y amables hermanos, dulce y amigablemente, recordando que es mejor que digan de nosotros que no nos enojamos nunca, a que digan que solamente nos enojamos por ofensas muy grandes. Recordemos siempre lo que enseñaba el apóstol Santiago: la ira del ser humano nos lleva a hacer lo que a Dios más le agrada. Con lo suave, aplacar lo violento. Hay que corregir lo malo y educar debidamente a las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, pero suavemente y en paz. Dicen que nada aplaca tanto a un elefante enfurecido como colocarle junto a él a un corderito cubierto de blanca lana e inofensivo y amable. Y en las batallas algo que detiene las balas para que no penetren en el cuerpo es la lana. De la misma manera, la ira de una persona se aplaca con la mansedumbre de quien le trata. Por eso afirma el libro de los Proverbios: una palabra ofensiva hace estallar la ira, pero las palabras amables logran calmarla. Una corrección acompañada por la pasión de la ira pierde mucho de su efecto, pero si va acompañada de mansedumbre y amabilidad, puede obtener muy buenos resultados. Los jefes de las naciones hacen mucho bien a los pueblos cuando llegan en son de paz con sus ministros y colaboradores a llevar ayudas y auxilios, pero cuando llegan en son de guerra, los males y daños que hacen sus soldados son muy grandes. Algo parecido sucede con las correcciones. Si se hacen con mansedumbre, producen gran bien, pero si se hacen con ira, pueden hacer más mal que bien. Por eso San Agustín recomendaba que es preferible no dejar que la ira entre en nuestra alma, aunque sea pequeña, porque cuando está dentro se hincha y es muy difícil sacarla. San Pablo nos manda que no se oculte el sol antes de dejar de estar enojados con los otros. O sea, antes que llegue la noche ya tenemos que estar reconciliados. Para enseñarnos que tengamos cuidado con los enojos y rencores, porque siempre vamos a creer que sí tenemos razón para estar disgustados, y nuestro disgusto puede convertirse en odio y rencor. Es mejor vivir sin encolerizarse que querer encolerizarse con moderación. Cuando por nuestra debilidad e imperfección nos llegue la ira, lo mejor es tratar de alejarla lo más pronto posible y no permitirle que se quede en nuestro espíritu, pues ella, la ira, se puede adueñar de todo el ánimo, porque le sucede como a la serpiente, que fácilmente logra meter todo el cuerpo allí, donde ha logrado meter la cabeza. Y un poquito de su veneno, ¿cuánto daño hacen? ¿Cómo rechazar y alejar la ira? Filotea, alma que amas a Dios, alma creyente. Cuando estalles en ira, debes reaccionar no de modo áspero e impetuoso, sino suavemente, sin encolerizarte, porque te has encolerizado. Porque si te llenas de disgusto por haberte disgustado, te va a suceder como a ciertas personas que les mandan a que pongan silencio en un grupo,
y con sus gritos de silencio, silencio, lo que hacen es aumentar más el ruido. Ante todo debes pedirle a nuestro Señor que calme tu cólera. Decir: Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Dios mío, dame paciencia. Pídele a Jesús que calme la tempestad de tu ánimo, tu mal genio, como calmaba las tempestades del mar de Galilea, y a callar, porque las palabras que se dicen en momentos de cólera quizás no le agradan a nuestro Señor. Pero si nos callamos, nos parecemos a Jesús, de quien varias veces dice el Evangelio que se callaba. Por ejemplo, calló ante Herodes. Lo insultaban y se callaba. Lo golpeaban y se callaba. Le inventaban calumnias y se callaba. Si te callas en un momento de cólera, evitarás después muchas horas de angustia. Pero si hablas cuando estás con ira, te entristecerás después por haber dicho lo que no debías decir. Es verdad, nos enojamos y decimos lo que no debemos. Y reparar la falta, tratando después con mansedumbre y bondad a la persona que trataste ásperamente en tus momentos de cólera. Las heridas frescas que todavía no se han infectado son más fáciles de curar que las que ya se dejaron infectar por no curarlas a tiempo. Conviene pues pronto pedir disculpas, perdón, tratar con amor al que hemos disgustado con nuestra ira. Prevenir. Cuando estás en paz y tranquilidad, tienes que ir preparando tu ánimo para saber cómo proceder en momentos de contradicción o de recibir ofensas, para planear las actuaciones que más conviene tener en esos casos. Tener suavidad con todos. El libro de los Proverbios critica la actuación de ciertas personas que en la calle y en la reunión sí son muy amables, bien educadas y parecen mansos corderos, pero al entrar a su casa parecen leones embravecidos. Como dicen aquí, entra a la casa pateando el perro. La caridad debe empezar en casa, y es a los más próximos, a los cercanos, a los que mejor debemos tratar con suavidad. Que se pueda repetir de nuestra persona lo que dice el Cantar de los Cantares: de sus labios destila dulzura. Pero dulzura no solo con los de fuera, sino también con los de dentro. No sea que afuera parezcamos ángeles y dentro de casa unos demonios llenos de ira. Muy interesante, ¿no? La enseñanza de San Francisco de Sales. Bien, ¿qué nos dice el Catecismo en relación a la Santa Eucaristía, que estamos siguiéndolo, a la Santa Comunión? El mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús, resucitado con sus discípulos, en el camino les explica las Escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Bien, ese es el dinamismo de la Santa Cena. Nos explican las Escrituras y luego viene el banquete del pan. Dos banquetes: la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. Vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos a la Santa Misa. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía, que entrega su vida al Padre por nosotros. Es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, o sea, en la persona de Cristo cabeza, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera: los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión, y el pueblo entero, cuyo amén manifiesta su participación.
La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol Pablo. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Nos pasamos quejando del gobernante o del gobierno. El cristiano debe pedir, ¿no? De hecho, siempre hay monjitas y hay cristianos piadosos que se encargan de pedir. Me gusta mucho cuando antes del rosario las intenciones se pide también por los gobernantes, que Dios los ilumine. Muy bien, ¿nos das un minutito, Pedrito? La presentación de las ofrendas, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo, en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación, el pan y vino que se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo Jesús. Bien, agradecemos su amable atención. Gracias a Pedrito, que está siempre en los controles, en la parte técnica. Y hasta la próxima semana, Dios mediante. No dejen de ayudar a la voz de María.